Bienvenidos al orden del ser. Este es el segundo audio de la serie de metafísica atomista que vamos a hacer. Y como dije en el audio anterior, pues ya nos metemos con la filosofía de Aristóteles propiamente. En el audio anterior, el primero, lo que vimos son los presupuestos filosóficos, ¿no? Ahora vamos a ver directamente desarrollos filosóficos de Aristóteles, que por supuesto recoge Santo Tomás, como expliqué en el anterior audio, porque la base de la filosofía de Santo Tomás es aristotélica, aunque ya lo veremos con detalle, pero luego pues añade muchísimos elementos importantes platónicos o agustinianos de San Agustín, y luego aparte trasciende todo, es decir, hace su propia filosofía, ¿no? Santo Tomás. Bien, entonces voy a empezar por explicar o tratar de explicar la teoría del acto y la potencia, que es un elemento esencial de la filosofía aristotélica. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto y cuál es el origen? Vamos a ver. Se considera que esto es uno de los aportes filosóficos más brillantes y más importantes de Aristóteles, porque en su día había un problema filosófico muy enconado, que era el problema del movimiento, y eso se discutía muchísimo, ¿no? En los tiempos, bueno, en toda la historia de la filosofía griega, hasta que Aristóteles lo resolvió. Los antiguos filósofos griegos tenían tan claro que de la nada nada sale, pues el no ser no existe y por tanto nada puede hacer, o sea, la nada absoluta, cuidado, en sentido filosófico, no tiene ser, no existe. Por tanto, no puede tener ninguna capacidad, ningún potencial y ni mucho menos intención o voluntad de crear algo, ¿no? Y de hecho es totalmente absurdo no aceptar esto, aunque yo me he llegado a encontrar gente que discutía esto. Bueno, esto es totalmente absurdo y como dije más o menos en el audio anterior, pasa lo mismo que con el realismo filosófico, así que si no lo aceptas solamente discutiendo sobre filosofía o sobre la existencia de Dios, porque lo vas a aceptar en todos los demás ámbitos y en tu día a día. O sea, nadie se encuentra, pues no sé, un extraño en su casa y le va a valer la explicación de que ha surgido ahí de la nada. O sea, esto no se puede aceptar, ¿vale? Y cuidado con los que ha habido científicos que para vender muchos libros, básicamente, pues como Hawking, por ejemplo, Stephen Hawking, que tiene muchísimos méritos en muchísimas cosas, un brillante científico, no, yo no digo que no, y encima además como persona, pues su esfuerzo y su ejemplo de superación de la enfermedad de la esclerosis y esta enfermedad tan mala que tenía, pues es increíble, o sea que se le pueden hacer mil elogios, pero ciertamente hacía mucha trampa cuando hablaba en sus libros de divulgación y decía pues que el universo salió de la nada. Eso luego en los papers académicos no había nada de eso. En los papers de Stephen Hawking no vais a encontrar nunca semejante disparate, porque claro, sabe a qué público habla. Cuando lo dice en general, sin ningún compromiso, pues dirá, el universo salió de la nada porque existe gravedad y cosas así. Pero eso son tonterías que luego en un paper académico jamás dijo. Él lo que decía era, pues sí, claro, lo que una hipótesis científica que sí puede ser, que es que surgiera del vacío cuántico o de la inflación cuántica, lo que queráis, eso es perfecto, ahí no hay problema. Lo que no puede salir de la nada, pero es que el vacío cuántico no es la nada. Y por ejemplo, un físico, además ateo beligerante como Lawrence Krauss, pues en uno de los debates que tuvo con William Lane Craig, que es un filósofo americano de mucho mérito, protestante, pero de muchísimo mérito, y además que siempre procura hacer un cristianismo ecuménico, este hombre, un filósofo analítico que tiene mucho mérito y muy metido en física también, porque hizo una tesis doctoral en cosmología, y en el debate con Lawrence Krauss presentó varios tipos de vacío cuántico. Entonces, o sea, si el vacío cuántico fuese la nada, no habría varios tipos. Solo podría haber la nada es la nada y ya está. Sin embargo, el vacío cuántico no es la nada. El vacío cuántico es un ente físico que tiene energía, que crea partículas y las destruye constantemente, que se puede orientar matemáticamente, es decir, matemáticamente descriptible. Y no es la nada, eso es lo que está claro, por lo menos en sentido estricto filosófico. Entonces, de la nada nada sale, eso es un absoluto, no se puede negar, salvo que entre en la locura o en un discurso irracional. Así que tan fuerte y tan lógico es esto
que llegaron a salir filósofos como Parménides que dijeron que el cambio es imposible, porque como él, o sea, él prefería, o sea, tan claro es que de la nada nada sale, que ante la evidencia de que hay seres que no existen y luego existen, prefería pensar que sus sentidos los engañaban a aceptar que de la nada salen cosas, ¿no? Entonces dice, el cambio debe ser una ilusión, ¿no? Pensaba Parménides por ese motivo. Y esto no tiene escapatoria con lo que dicen a lo mejor algunos, digamos, en el ateísmo popular, que dicen, no, pero en realidad es que todos son partículas de movimiento y todos son procesos. Bueno, pero al final, o sea, tú no me puedes decir que tú existías hace 2000 años. O sea, claramente, hace 2000 años tú no existías y ahora sí. Es decir, hay un paso, hay un cambio, hay un ser nuevo. A no ser que tú me digas que tú solamente eres un conjunto de átomos y que esos átomos llevan desde el principio del universo y entonces, pues, tú en realidad no existes. Pues entonces, ¿con quién estás hablando? O sea, si alguien me dice eso, no, yo solo soy un conjunto de átomos que simplemente se han organizado así ahora, pero están todo el rato cambiando de organización con el tiempo. Bueno, pues entonces tú no eres nada, tú no piensas porque los átomos no piensan, los átomos son solo energía que obedecen las leyes naturales y se acabó, no pueden hacer nada más. Y si me tratas de transmitir eso, pues estás intentando convencerme de que no hay nada de lo que convencerme, porque tú no tienes ideas ni tienes nada. Es decir, esto son posturas ya tan absurdas con tal de negar lo evidente que se autorrefutan, ¿no? Con lo cual, no es aceptable. Está claro que hay cosas que son ahora y no eran antes, ¿no? Y, en fin, eso, había un debate muy fuerte entre los filósofos y entonces había otros que se iban al otro extremo, otros filósofos, como Heráclito, ¿no? Que pensaron que no hay un algo que cambia, sino que todo lo que existe es puro cambio, que sería como, digamos, una alternativa para lo mismo, ¿no? Para no decir que de la nada salen cosas. Entonces, para no decir que de la nada salen cosas, pues o bien no hay cambio, o bien es que es todo lo mismo, todo el rato, ¿no? Entonces, pues, el ejemplo este que decía Heráclito dice, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque en realidad, cuando vaya, o sea, aunque vaya un segundo después, el río es distinto, ¿no? Algo distinto. Bueno, eso eran las alternativas, ¿no? Lo que discutían. Y Aristóteles puso fin a este debate con su teoría de la acto y la potencia. Entonces, Aristóteles distinguió entre ser en acto, que es ser algo realmente en la actualidad, o sea, eso es darse la realidad de verdad, y ser en potencia, que esto es no ser algo en el momento, pero sí tener la potencialidad o posibilidad de serlo en el futuro. Por ejemplo, un gran bloque de mármol, por su naturaleza, es en potencia una escultura, pero no es en potencia un ingeniero. Entonces, claro, realmente la potencialidad no se puede decir que no sea nada en absoluto, porque es verdad que un bloque de mármol no puede convertirse en un ser humano por sí mismo, pero sí puede convertirse en una escultura, digamos, ¿no? Entonces, hay cosas que realmente tienen potencialidades que otras cosas no tienen. Vale, entonces un ser humano por su naturaleza es en potencia un ingeniero, por ejemplo, pero no una escultura. Es decir, hay algo en el ser que es real y actual, pero también hay potencias de ser, que distinguen unos seres de otros, porque cada ser tiene las suyas, son distintas. Vale, entonces, por consiguiente, cuando se produce un cambio, no se está produciendo estrictamente un paso del no ser de la nada al ser, de la nada a algo, lo cual es lógicamente imposible, como ya hemos dicho, sino de un ser en potencia a un ser en acto. Eso es lo que estaría pasando. Y por eso, como es de ser a ser, pues entonces ya nos quitamos ese problema. No es del no ser al ser, sino es de ser en potencia a ser en acto. Es decir, de un modo de ser a otro. ¿Cómo sería el paso de la gran piedra de mármol a la escultura o de un niño pequeño a un profesional de lo que sea adulto? ¿Vale? Por lo que todo queda en el ámbito del ser. Bien. Todo paso de la potencia al acto requiere de un ser externo al que cambia que ya esté en acto. En los ejemplos pues están claros. Siguiendo el ejemplo, pues la piedra requeriría del escultor, el niño que se convierte en ingeniero o médico o cualquier otro profesional pues requiere de profesores, libros, fuentes de conocimiento y otros medios para poder formarse. Si no, sería imposible. Entonces esto también llevaba a Aristóteles a pensar que el movimiento, y ojo con esto, entendido como
cualquier tipo de cambio, no solo como movimiento físico, que esto lo confunde mucha gente que no estudia bien Aristóteles, requeriría finalmente de un primer motor inmóvil, que cambie sin ser cambiado, pues de lo contrario se caía en la contradicción lógica de necesitar en la realidad infinitos motores para lograr cualquier movimiento, lo que lo haría imposible. Es decir, esto es una cosa muy clara y otra cosa que mucha gente no entiende y no sé por qué. Si tú de verdad necesitas infinitas cosas, realmente en la actualidad nunca las vas a tener por la propia definición de infinito. O sea, lo infinito por definición es algo que es inalcanzable, por definición. O sea, es que es la propia definición del infinito. Es algo sin límite, que siempre hay más. Entonces, no puede haber un infinito en acto, ¿vale? En la realidad. Porque realmente el infinito ni siquiera es un número, es un concepto. Es la palabra que le ponemos a algo que nunca acaba, que no tiene límite. Pero esto es teóricamente, la realidad física no tiene sentido. Vale, y esto tiene relación con la siguiente, ¿no? Que sería la teoría de las cuatro causas. Y si, dependiendo de lo que tardemos, pero yo creo que nos vamos a quedar en este audio en estas dos teorías, nada más. Y en los siguientes audios seguiremos con hilemorfismo, analogía del ser y otros. Bien, entonces teoría de las cuatro causas. Aristóteles estableció que para explicar completamente algo y conocerlo en el sentido de entender algo completamente, es necesario averiguar cuáles son sus cuatro causas, es decir, su causa formal, su causa material, su causa eficiente y su causa final. Bien, y explicamos lo que es cada una, ¿no? La causa formal hace referencia a la esencia de algo. Vendría a ser una descripción o concepto de lo que ese algo es. Por poner el mismo ejemplo que ponía el propio Aristóteles, en el caso de una mesa, su causa formal sería el concepto de ser una superficie horizontal con algún tipo de soporte. Eso es una mesa, ¿no? Básicamente. Una superficie horizontal con algún tipo de soporte. Pues esto es lo que él llama forma o esencia de la mesa. La causa material hace referencia al material que compone algo físicamente. En el caso de la mesa, podría ser, por ejemplo, pues madera, plástico, metal, pues según la mesa. Hay mesas de muchos tipos, ¿verdad? Luego, la causa eficiente o motriz sería aquello que actúa para dar realidad a lo que se quiere explicar. Lo que actúa para dar realidad a lo que se quiere explicar. En el caso de la mesa, la causa eficiente sería el carpintero, ¿vale? Es lo que actúa para dar realidad a eso. Y por último, la causa final sería lo que explica la actuación de la causa eficiente. Claro, la causa eficiente nunca hace cosas porque sí. Eso no tiene ningún sentido, es un absurdo. La finalidad que tiene aquello que se quiera explicar o conocer es la causa final. Entonces, a esta última causa están orientadas todas las demás, realmente. Porque dependiendo de a lo que quieras llegar, así es como vas a elegir el material, vas a elegir la forma, vas a elegir la causa eficiente, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo de la mesa, su finalidad es la de proporcionar una superficie estable a una altura mayor que la del suelo, lo cual explica su forma. Luego, según el uso que se vaya a dar, pues explicará la elección del material y cualquier detalle funcional o estético que diferencia una mesa de otra. Entonces, todo irá orientado según su finalidad. De la misma forma, la finalidad también va a explicar la actuación de la causa eficiente, en este caso del carpintero, que si invierte tiempo, esfuerzo y recursos en construir una mesa, pues será para venderla o usarla de alguna manera u otra. ¿Vale? O sea, para lo que sea, ¿no? Pero para una finalidad, no porque sí. Entonces, es interesante señalar aquí que Aristóteles ya dedujo lógicamente y de forma necesaria la existencia de una causa primera. Entonces, en efecto, si nada de lo que vemos se puede explicar sin su correspondiente causa eficiente, y siendo esta causa algo externo y previamente necesario a aquello que es su efecto, a lo que queremos explicar, entonces cabe plantearse si esa causa eficiente tiene a su vez otra causa eficiente previa o superior. Pero vemos que no podemos remontarnos de una causa eficiente a otra segunda causa eficiente respecto a la primera, a otra tercera, a otra cuarta y proceder así hasta el infinito. Pues, claramente, al ser el infinito por definición, lo que decía antes, ilimitado e inalcanzable, nunca podríamos llegar a explicar ni fundamentar nada. O sea, si no hay un primero, no hay un segundo, no hay un tercero y no hay el quinto o el final en el que estemos. Es claro que si algo necesita en la realidad
cuando hablamos de la realidad, de infinitas causas para poder realizarse, pues sería lo mismo que decir que no puede realizarse. Y cuidado, es la realidad física, porque alguien puede decir, los números son infinitos, claro, pero porque los números son ideas, son conceptos. Pero si tú tuvieras que de verdad contar infinitas cosas, nunca podrías, ¿vale? Por lo tanto, si vemos algo ya realizado, pues la serie de causas no puede remontarse al infinito. Lo que implica que es finita, principio tercero excluido, si no es infinito, es finito, o sea que tiene un término y tenemos que llegar a una causa primera o primer motor inmóvil, como lo llamó Aristóteles, que es aquel que mueve, que actúa, pero sin ser movido, sin depender de nada más externo a él mismo. Así es como Aristóteles entendía a Dios, definía a Dios, ¿vale? Y por último, el propio Aristóteles ya se planteaba una objeción que ahora muchas veces se dice, Aristóteles ya pensaba cómo puede mover el primer motor si permanece absolutamente inmóvil, que parece un poquillo raro, ¿no? ¿Cómo puede una cosa actuar si él mismo no se mueve? Bien, responde aduciendo como ejemplo el objeto del deseo y la inteligencia. Efectivamente, aquí cito a Giovanni Reale, que es autor de un libro que se llama Introducción a Aristóteles, que es muy bueno. Está todo Aristóteles resumido. Este a mí es un profesor, no sé si era catedrático, pero no me acuerdo ahora mismo, pero un profesor de filosofía muy prestigioso. Vale, pues entonces, fijaros lo que dice, el objeto del deseo es lo bueno y lo bello. Ahora bien, lo bueno y lo bello atraen la voluntad del hombre sin moverse ellos mismos de ningún modo. Es decir, porque algo bueno o algo bello te atraiga, no quiere decir que ese algo bueno o bello esté haciendo algo. Te mueves tú, pero aquello bueno o bello no tiene por qué. De esta misma manera, lo inteligible mueve también la inteligencia, sin moverse a su vez. Y de esta misma naturaleza es también la causalidad ejercida por el primer motor, es decir, por la sustancia primera. El primer motor mueve como el objeto del amor atrae al amante, mientras todas las demás cosas mueven siendo movidas ellas mismas. Como es evidente, la causalidad del primer motor no es como la ejercida por una mano que mueve un cuerpo, o el escultor que talla el mármol, o la del padre que genera el hijo, sino que Dios mueve atrayendo, y atrae como objeto de amor, es decir, a la manera de fin. Por tanto, la causalidad del motor inmóvil es propiamente una causalidad de tipo final, aunque también es causa eficiente, pero como hemos dicho, al final, o valga la redundancia, la causa final es la que explica todo, al fin y al cabo. Entonces, otro ejemplo, aunque más imperfecto que este que hemos dicho, sería la atracción magnética o gravitatoria. Es decir, porque tú atraigas con gravedad no quiere decir que, vamos a ponerlo así, es decir, para que la Tierra atraiga una piedra muy pequeñita, la piedra no tiene que moverse. O sea, por su propia naturaleza, por naturaleza hay ley de gravedad, que no tendría por qué en principio, pero la hay, pues simplemente la atrae y ya está. No es que tenga que hacer algo, es que por su propia naturaleza se comporta así. O la atracción magnética. Si cogemos un imán enorme, ponemos un imán chiquitito, el imán enorme no se va a mover, el chiquitito sí. Aunque ya sé que, evidentemente, si lo calculáramos, en teoría también ejercería algún tipo de atracción el pequeño al grande, pero no sería perceptible, ¿vale? Pero creo que se entiende el ejemplo. Aunque de todas formas, como digo, este ejemplo sería más imperfecto porque es un ejemplo físico, y si hablamos de la causa primera o de Dios, pues no hablamos de cosas físicas, porque por definición Dios es espíritu, es trascendente a la materia. Entonces, el movimiento de Dios siempre va a ser más análogo a la acción de pensar o amar. Es decir, a acciones, digamos, más espirituales, si lo queremos llamar así. Pero porque por definición Dios es así, ¿no? No es sacado de la manga esto, ¿no? Vale, y ahora entonces vamos a entrar en el meollo de cómo recoge esto Santo Tomás, ¿vale? Y voy a leer primero una cita del libro de la imagen, ¿vale? De la imagen del vídeo, el que ya dijimos de Eudaldo Formen, Santo Tomás de Aquino, el orden del ser, antología filosófica. Por cierto, la editorial es Tecnos, que creo que no lo dije, la editorial Tecnos, y voy a leer la cita. Dice, el tiempo de la creación. Entonces dice, también en torno al concepto de creación
Santo Tomás trata la cuestión del tiempo. Dice, no considera que sea esencial que Dios haya originado lo creado en el tiempo. Incluso admite como posible racionalmente el sostener que el mundo no haya tenido un primer día, un primer momento, porque, aun en este caso, continuaría siendo creado. Su duración eterna tendría su causa en Dios. Aunque el mundo fuese eterno, continuaría dependiendo absolutamente de su causa. Para explicarlo utiliza el siguiente ejemplo que se debe a San Agustín. Dice, si el pie estuviese desde toda la eternidad sobre el polvo, habría tenido siempre bajo sí su huella, la cual nadie dudaría haber sido estampada por el que allí pisara. Así también el mundo ha existido siempre, porque existe siempre el que lo ha hecho. Cuidado, no es que esto es un debate que no sé por qué pareciera como que los ateos se ponen a Santo Tomás de su lado, como queriendo decir que Santo Tomás abogaba porque el universo podía haber sido eterno perfectamente y que filosóficamente no hay manera de demostrar que, que el universo tuvo un comienzo. Bueno, vamos a ver, esto hay que matizarlo. Lo que Santo Tomás está diciendo es que incluso si el universo eh, fuese eterno, requeriría una causa. ¿Por qué? Porque se puede dar una causa y un efecto que sean coeternos. Y de hecho, propiamente la causalidad es simultánea siempre. ¿Por qué? Porque vamos a ver, para empezar, si tú llamas algo causa y todavía no hay ningún efecto y no tiene ningún efecto, realmente en ese momento todavía no es causa tampoco. Es decir, una causa que no tiene efecto no es causa y un efecto que no tiene causa no es efecto. Para que sean causa, pues tienen que tener un efecto y para que sea efecto tienen que tener una causa. Es decir, tienen que ser simultáneos en el tiempo. Que eso no quiere decir que sean instantáneos, no, simultáneos. Es decir, los dos se dan al mismo tiempo. Puede ser un instante, pueden ser unos segundos, puede ser una eternidad. ¿Vale? O sea, lógicamente no hay impedimento en eso. Eso es lo que señala Santo Tomás. Y lo que quiere decir es que incluso si el universo fuese eterno, seguiría siendo efecto de su creador. ¿Por qué? Porque el universo es contingente, sigue siendo compuesto, sigue siendo cambiante y todas esas cosas requieren de una causa. Cuando tú tienes esas propiedades requieres de una causa, ¿vale? Pues, por ejemplo, así rápidamente, pues porque si es compuesto requiere una causa de su composición, es decir, porque es compuesto de dos cosas, de tres o de cuatro o de ninguna. Si es contingente, que puede no existir, no tiene el ser en propiedad, pues entonces requiere tomarlo de otro que sí lo tenga por esencia, por naturaleza y demás, ¿no? Y si es cambiante, pues porque no puede haberse dado infinitos cambios, ¿vale? Si no, no podríamos llegar a observar ninguno, porque nunca se puede alcanzar el infinito. Entonces, eso es lo que quiere decir Santo Tomás. Y Santo Tomás, como era muy riguroso en sus demostraciones, él no encontró una demostración lógica, rigurosa, de que el tiempo tuvo que tener un comienzo. Eso sí lo dejó claro. Pero también dejó claro en el artículo anterior, eso se puede comprobar en la suma teológica, y creo que después tengo por ahí marcada la cita para leer, lo contrario tampoco. Es decir, el rebate presenta las objeciones y los razonamientos de los que creen que el universo ha sido eterno en el tiempo y él lo rebate. O sea, él lo rebate con lógica, responde, esto no puede ser porque tal, o sea, él tiene claro que el universo no se ha demostrado que sea eterno en el pasado, no se ha demostrado lógicamente, y también parece que tiene claro que con rigor filosófico no se puede demostrar que hubiera tenido un comienzo, pero está hablando del tiempo, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay que entender la diferencia entre causalidad jerárquica o vertical y causalidad lineal o horizontal, que esa es una distinción muy importante que hace Santo Tomás. Bien, ¿de qué va esto? Pues la causalidad lineal horizontal sería que algo causa su efecto y ese efecto a su vez es causa de un tercero y un cuarto y, por ejemplo, podríamos alegar pues un padre que tiene un hijo y ese hijo tiene otro hijo y ese hijo tiene otro hijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama causalidad lineal horizontal? Porque el hijo ya no necesita a su padre para él a su vez engendrar otro hijo. Es decir, tiene ya de por sí ese poder causal.
no es que se lo esté derivando su padre o su abuelo, su tatarabuelo, sino que ya lo tiene de por sí. Es decir, el poder causal se va transmitiendo, digamos, y entonces cada ser lo tiene propiamente. Mientras que en la causalidad jerárquica, no. Es decir, tú no tienes ningún poder, salvo que te esté constantemente esa causa primera o el que lo tiene por esencia derivándotelo, o tú estés participando de ese poder. Por ejemplo, si nosotros cogemos un vaso de cartón y lo estrujamos, ¿no? Pues causa y efecto son simultáneos, es decir, la deformación del vaso es totalmente simultánea con mi movimiento de los dedos y de la mano, estrujándolo. O sea, causa y efecto son simultáneos. Y cesado la causa, cesa inmediatamente el efecto. No es que ahora el efecto continúe estrujando una cosa a su vez que tiene dentro, no puede. Una vez que cesa la causa, cesa el efecto, ¿vale? Y entonces hay algunos que han presentado objeciones diciendo como que realmente eso no implica que la causa sea simultánea porque la causa soy yo, que primero he pensado que quiero estrujar el vaso y entonces pues ha debido salir una orden, ¿no?, neurológica, una orden eléctrica a través del sistema nervioso y aunque sea unos milisegundos es anterior. Pero ahora, repito, eso no se analiza así bien con rigor porque la causa es simultánea. Entonces, por ejemplo, retomo el ejemplo que puse en el audio anterior del niño jugando a la pelota que al final acaba rompiendo una ventana aunque no tenía ninguna intención, ¿no? Entonces, todo el mundo entiende la causa de que se haya roto la ventana. Que la causa era el niño jugando a la pelota, era la situación, pero también era que había rebotado porque había pasado algo y que se había dado esa carambola extraña, ¿verdad? O sea, os remito al audio anterior. Entonces, si lo analizamos con rigor, la causa directa y propia de la rotura de la ventana no es el patadón del niño a la pelota, porque se podía haber intervenido cualquier otro segundo agente, hubiera parado la pelota a lo mejor, o hubiera chocado la pelota con un pájaro justo antes de darle a la ventana, o alguien hubiese puesto la mano viendo que iba la pelota para la ventana y lo hubiese detenido, ¿no? Es decir, la propia causa de la rotura de la ventana es, si nos ponemos muy finos, serían los átomos del balón presionando ya la ventana hasta que rompa. ¿Entendéis? Entonces, la causalidad es propiamente simultánea si lo analizamos. Y lo mismo con el ejemplo del vaso. Es decir, si yo tengo a lo mejor un problema en mi sistema nervioso o tengo el nervio estropeado en el brazo, aunque yo le ordene a mi cerebro que estruje el vaso, pues no lo va a hacer. O sea, ¿por qué? Porque la verdadera causa de la deformación del vaso es el propio movimiento que va acompañando simultáneamente. Entonces la causalidad es simultánea. Por lo que sí hay ejemplos en la realidad de causalidad jerárquica. Lo digo porque hay ateos que me dicen, no, pero es que no hay ningún ejemplo real de causalidad jerárquica. No, sí. Si lo analizas con rigor, sí. Porque sería, digamos, la capa exterior de átomos de tu mano, si lo queremos ver así, con la capa externa del vaso. Y esas dos capas de átomos se están, digamos, moviendo simultáneamente, acompañando. O sea, causa y efecto son simultáneos. Y cesado la causa, cesa el efecto inmediatamente. No es una causa anterior y previa en el tiempo. No señor, ¿no? Vale, bien. Pues entonces voy a leer algunas citas más de un libro que se llama Suma teológica mínima del filósofo Peter Kreeft, que lo nombré en el audio anterior también, un profesor universitario tomista, profesor de filosofía de Estados Unidos, muy prestigioso. Ya hizo un libro que era Suma de la Suma, que fue un esfuerzo enorme y la verdad loable de intentar resumir la suma porque no es nada fácil. Ya dije, tenía entre la suma original, la suma teológica tiene entre 4.000 y 5.000 páginas, él la resumió como en unas 500 y pico páginas, pero ese libro solo está en inglés. Y entonces en español lo que sí está es la suma teológica mínima, que es como otra reducción más que ya se resume pues en el libro, que lo tengo aquí. Tiene no llega a 200 páginas, unas 170 o así. Son, digamos, los pasajes filosóficos esenciales de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eso es lo que pone además en la portada. También es de la editorial Tecnos. Bien, voy a leer la cita porque es interesante ver esto. ¿Cuál era el pensamiento de Santo Tomás respecto
al inicio del universo, ¿no? Pues bien, en resumen, lo que dice Santo Tomás es, no se puede demostrar con rigor filosófico que el universo tuvo un comienzo, pero él obviamente deja clarísimo que piensa que sí lo tuvo. Y cuidado con este matiz. Él responde a las objeciones porque cita a Avicena y otros filósofos, Al-Ghazali, filósofos musulmanes, que intentaban demostrar esto aduciendo pues que no puede haber pasado un número infinito de días, ¿no? O sea, la misma idea esta que estaba explicando yo antes de Aristóteles, de que no puede haber una cantidad infinita de motores, lo aplicaban al tiempo. Pero claro, Santo Tomás se da cuenta de la diferencia. Dice, vale, es que el tiempo es un objeto abstracto, es un concepto, pero el tiempo no es algo realmente material, es nuestro concepto al cambio del movimiento, al cambio de las cosas, lo medimos con el tiempo, usamos esa palabra, pero es un concepto abstracto, ¿vale? Entonces, hablando, por ejemplo, de números matemáticos, claro, en un metro puede haber infinitos números, ¿vale? En un metro de distancia tú empiezas a dividir, eso son las paradojas de Zenón, ¿no? Que el conejo que siempre saltaba a la mitad de distancia, y siempre la mitad y otra mitad, y claro, tú siempre puedes seguir dividiendo cualquier número entre dos infinitamente, consiguiendo cantidades cada vez más pequeñas y nunca acabas. Pero luego en la realidad, ¿qué pasa? Que tú sí, el conejo al final atraviesa perfectamente la habitación, ¿no? A base de saltos. Y tú en un metro lo recorres en una zancada o dos. Incluso aunque haya teóricamente infinitos puntos en un metro de distancia, ¿no? Es decir, una cosa es los conceptos abstractos teóricos, que son conceptos de la mente, y otra cosa es la realidad física de verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave? La diferencia clave es que sí que funciona el argumento de la segunda vía, que sería de la causalidad, porque la causalidad sí es algo con efecto físico. Mientras que los números, o hablar simplemente de días que pasan, bueno, los días se miden en 24 horas como se podían haber medido en 12 horas, en 8 horas o en 2 segundos. Es decir, eso es un concepto que hemos cogido nosotros, no un concepto de nuestra mente, pero no es algo físico objetivo, digamos, ¿vale? Entonces esa es la diferencia clave. Por eso no se puede decir o no se puede comparar una cosa con otra. Lo que tiene causalidad física sí requiere que tenga un término, que una causa primera, porque si no, no habríamos llegado hasta aquí. ¿Pero por qué? Porque cada efecto ha necesitado su causa para poder existir. Pero ahora un concepto abstracto como números, eso ya, claro, eso es otra cosa. Eso en teoría sí, infinitamente divisible, lo que se quiera. Pero eso solo en teoría, ¿vale? Entonces, voy a leer las citas, que son muy interesantes, y ya dejamos claro este tema y casi que acabamos ya con esto. Entonces, dice Suma Teológica, artículo 2, y dice Santo Tomás, el inicio del mundo es o no es artículo de fe, ¿vale? El inicio del mundo es o no es artículo de fe. Dice, objeciones por la que parece que el inicio del mundo no es un artículo de fe, sino que se puede demostrar. Y entonces empieza aquí a presentar los argumentos filosóficos de los que decían que sí se podía demostrar que el universo tenía un inicio. Y el más habitual, o el que siempre se dice o más se usa ahora, es: si el mundo existió siempre, una infinidad de días ha precedido al día de hoy, pero no se puede ir más allá del infinito. Por lo mismo, hubiera sido imposible llegar al día de hoy. Y como esto es evidentemente falso, pues entonces queda demostrado, ¿vale? Santo Tomás dice que esto no es una demostración rigurosa. ¿Por qué? Vamos a ver lo que contesta, ¿no? Dice, solución. Hay que decir que el mundo no ha existido siempre, lo sabemos solo por fe, y no puede ser demostrado con rigor siguiendo lo que sobre el misterio de la Trinidad hemos dicho anteriormente. Bueno, aquí se refiere a una cuestión anterior. Dice, esto es así porque la novedad del mundo no puede ser demostrada a partir del mismo mundo, pues el principio de la demostración es aquello que es. Aquí lo que dice Santo Tomás es que para que una cosa se pueda demostrar aquí, bueno, y en el resto de la explicación, ¿no? Que ya se hace muy largo, pero para que una cosa se pueda demostrar con rigor filosófico tiene que ser necesaria. Entonces, como él sabe que Dios puede crear un universo con un inicio temporal
o sin un inicio temporal desde toda la eternidad, o sea, Dios podría haber hecho las dos cosas, pues entonces, como no va a ser necesario, él piensa que nunca se va a poder llegar a una demostración lógica rigurosa. Eso es lo que está diciendo. Entonces, al final, en lo que se queda es que con rigor filosófico no se pueda demostrar, pero otra cosa es que él evidentemente piensa que el universo sí tuvo un inicio, ¿vale? Eso cuidado. Vale, y entonces dice, ¿qué es lo que responde justo a la objeción esa que estamos comentando? Que es lo que se argumenta siempre, ¿no? Que no puede haber pasado un infinito de días. Dice, todo tránsito se entiende como el paso de un término a otro. Es decir, dice a la sexta objeción, que es la que decía antes, la de que no puede haber pasado un infinito número de días, dice, todo tránsito se entiende como el paso de un término a otro. Pero cualquier día pasado que se tome desde ese día hasta el día de hoy, siempre te va a dar un número limitado de días. Con lo cual, aquella objeción solo sería válida si entre ambos términos hubiera medios infinitos. Es decir, ¿qué está diciendo Santo Tomás? Él dice, para cualquier día que cojas del pasado hasta hoy, siempre es un número finito y no infinito. Para demostrar una contradicción propiamente dicha, tendrías que probar que se incumple el principio de no contradicción. Es decir, tendrías que coger desde donde parte hasta hoy y que te dé entre esos dos términos un infinito. Pero claro, eso no se puede hacer, porque si no tuvo un comienzo no hay ningún principio desde el que partir. Esto es súper interesante, porque lo que te está diciendo Santo Tomás es que lo que hoy debaten los científicos como teoría A o teoría del B o teoría B del tiempo, pues él ya lo contemplaba sin llamarlo así. Es decir, él ya veía que si Dios quiere puede hacer un universo material y coeterno con él, o un universo que tuvo un comienzo temporal, ¿vale? Esa es la diferencia entre teoría A y teoría B del tiempo. O sea, la teoría A lo que te dice es que el pasado no existe y el futuro tampoco, existe, digamos, el presente, con lo cual pues no existe, no sé, la Tierra hace 1.000 millones de años, en ese estado ya no existe. Y la teoría B del tiempo lo que te diría es que el universo es como un bloque, ¿vale? Es un bloque que ya está hecho desde presente, pasado y futuro, y nosotros somos como un marcador, es decir, como si estuviésemos recorriendo una película que ya sale en bloque desde el minuto 0 hasta el minuto, no sé, 120, y nosotros solamente somos como un marcador que va recorriendo la película, pero la película ya está ahí entera, ¿vale? Ya está ahí entera. ¿Por qué digo esto? Porque ahora voy a leer un pasaje de la Suma Teológica donde Santo Tomás deja clarísimo, pero clarísimo, que ni siquiera la causalidad lineal, y esto es lo que no veo yo, decía los tomistas, solo se lo escuché una vez a Dante Urbina, todos los demás no sé por qué lo omiten o lo ignoran. Santo Tomás deja clarísimo que incluso la causalidad lineal o horizontal, porque la vertical ya hemos dicho que evidentemente que sí, pero incluso la lineal también tiene que remitirse a una primera causa. No sé por qué, hay tomistas que van diciendo como que Santo Tomás eso no lo estableció, como que la causalidad lineal podría no tener una primera causa. Yo no estoy de acuerdo por el siguiente pasaje que os voy a leer. Entonces, lo que yo interpreto de Santo Tomás es que cuando él quería decir que no se podía demostrar con rigor filosófico que hubiera una primera causa, pues traducido a términos actuales, eso, podría existir un universo que funcionase como lo que hoy los físicos llaman teoría B del tiempo, es decir, que ya fuese todo un bloque hecho y el paso del tiempo, digamos que sería una ilusión nuestra, es decir, que nosotros estaríamos viviendo como un marcador que recorre una película que ya está creada, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si fuese una teoría A, es decir, que sí, efectivamente tuvo que ocurrir lo que sea en el pasado, porque hay, digamos, relaciones de causalidad entre pasado, presente y futuro, si eso es así, aunque sea causalidad lineal, pues voy a leer lo que decía Santo Tomás al respecto, que lo deja muy claro, ¿vale? Lo tengo por aquí. Fijaros, artículo 4 de la Suma Teológica. Dice, ¿puede o no puede lo infinito estar en las cosas por multitud? Bueno, ese es el nombre del artículo, ¿vale? Y fijaros lo que dice. Dice, hay que decir,
Sobre este problema hubo una doble opinión. Ya voy a la solución directamente. No he leído las objeciones, que sabéis que los artículos de la Suma Teológica siempre empieza por las objeciones, luego la opinión de Santo Tomás y luego responde a cada una de las objeciones. Entonces voy directamente a la respuesta de Santo Tomás. Solución. Hay que decir, sobre este problema hubo una doble opinión, pues algunos como Avicena y Algacel dijeron que era imposible que existiera una multitud infinita por esencia en acto, pero que no era imposible que existiera una multitud infinita por accidente. Entonces, lo que está diciendo Santo Tomás es, algunos dijeron que no era imposible que existiera en la realidad infinitas causas accidentales, o sea, o causalidad lineal se refiere, ¿vale? Y explica, se dice que una multitud es infinita por esencia cuando para algo se requiera que la multitud sea infinita, es decir, tiene que ser infinita por su propia esencia, por su propia naturaleza. Y sigue, esto es imposible que se dé, en la realidad se refiere, porque de ser así, algo dependería de realidad infinita, no llegando nunca a su completa realización, por la definición de infinito, ya que no puede agotarse lo infinito, ¿vale? Y ahora dice, punto, se dice que una multitud es infinita por accidente cuando para algo no se requiera la infinitud de la multitud, pero de hecho se dé, es decir, aunque no se requiera, suceda. Esto puede demostrarse con lo que hace el carpintero, el cual para llevar a cabo su obra requiere por sí una multitud de cosas, como el arte en su espíritu, las manos que trabajan, el martillo, y dice, si estas cosas se multiplicaran hasta el infinito, la obra artesanal nunca quedaría concluida, porque dependería de infinitas causas. En cambio, el número de martillos que pueda utilizar, supuesto el caso de que se rompan uno tras otro, forma una multitud accidental, ya que solo accidentalmente trabaja con muchos martillos, resultando indiferente que utilice uno o dos o muchos o infinitos, si trabajase un tiempo infinito. Y dice, cuidado, dice, esta es la razón por la que establecieron como posible que existiera en acto una multitud infinita por accidente. Pero esto es imposible. Fijaos lo que dice Santo Tomás. Pero esto es imposible. O sea, no puede haber ni siquiera una multitud infinita accidental. Porque a toda multitud le corresponde estar en alguna especie de multitud. Las especies de la multitud se reducen a la especie de los números. No obstante, ninguna especie numérica es infinita, pues en la realidad, se está refiriendo a la realidad, pues todo número es una multitud medida por la unidad. De ahí que resulta imposible que se dé una multitud en acto, tanto por esencia como por accidente. O sea, ninguna de las dos. Con lo cual, Santo Tomás no aceptaría que el universo material puede ser eterno desde el pasado si de verdad hay relaciones causales. Es decir, si de verdad tuvo que suceder algo en el pasado para que se llegue al presente. Lo aceptaría en un hipotético caso que sería como la teoría B del tiempo. Ahí sí. ¿Vale? Y por eso dice no se puede demostrar con rigor filosófico y tal. Pero él ni siquiera aceptaría una causalidad lineal que se remonte a un pasado infinito. Y sigue diciendo, asimismo, la multitud existente en la naturaleza de las cosas es creada, y todo lo creado está comprendido de algún modo en la intención del creador, pues un agente no obra en vano. De ahí que resulte necesario que todo lo creado esté comprendido en un determinado número, determinado. Luego es imposible que haya una multitud infinita en acto, incluso por accidente. Esas son palabras literales de Santo Tomás, ¿eh? Ya he citado el artículo, repito, el artículo 4, ¿vale? Cuestión 8, y dice eso literal, dice, luego es imposible que haya una multitud infinita en acto, incluso por accidente. Sin embargo, sí es posible que haya una multitud infinita en potencia. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, que el universo potencialmente sea infinito hacia el futuro, sin problema. Eso es una cosa. Porque el aumento de la multitud se consigue por la división de la magnitud, ya que cuanto más se divide algo, tanto mayor es la pluralidad numérica. Por lo tanto, así como lo infinito se encuentra potencialmente en la división continua, se puede dividir un número infinitas veces, pues se accede a la materia, como quedó demostrado, aquí se remite a otro artículo, artículo 3,
Así también lo infinito se encuentra potencialmente en el aumento de la multitud. Pero claro, potencialmente. Es decir, claro, tú puedes dividir algo potencialmente, o sea, en teoría, como hipótesis, como idea, lo que quieras, pero en la realidad de las cosas, si hay relaciones causales, no te puedes remontar a una infinidad de causas. Ni jerárquica o vertical, ni lineal o accidental. Y esto no se lo escucho decir, ya digo, a ningún tomista, salvo en una ocasión en un vídeo muy bueno de Dan Turbina de hace ya años. Y no sé por qué. Vale, pues entonces resumiendo, pues que se requiere de una causa primera, ¿vale? Se requiere de una causa primera. Y que el finitismo causal funciona. O sea, si hablamos de causalidad física, si hablamos de que hay relaciones causales, el finitismo causal funciona. Otra cosa es que no haya relaciones causales, como sería en una teoría de del tiempo o como se dan los números. Yo para trabajar con el número 4 no tengo que haber contado desde el número menos 10.000 hasta llegar al 4. Puedo coger directamente el 8, el 10, el que me dé la gana. Pero si yo de verdad tuviera que contar desde el menos infinito hasta el 4, nunca llegaría. Ni al 0 ni al menos 10.000. O sea, si nos vamos a la realidad es muy distinto. ¿Vale? Bien, pues entonces creo que ya hemos tocado todo lo que quería y se está haciendo ya largo, así que seguiremos en un próximo audio, pues comentando más teorías filosóficas de Aristóteles que luego recoge Santo Tomás. Así que nada, espero que haya gustado y lo que digo siempre, por favor, si os gusta darle like, comentar, suscribiros, compartir el podcast y un abrazo y muchas gracias por escuchar.